decir una verdad que no todos quieren admitirla. Y es que puedes cantar bonito, servir en tu iglesia y hacerlo todo muy bien y aún así olvidar que eres amado por Dios. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque a veces la vida pesa más que las promesas de Dios y nos hacen olvidar esta gran verdad. Bienvenidos a este primer episodio de nuestra segunda serie, Ruta 316, donde nos sumergiremos en la gracia y el amor de Dios para nuestras vidas. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios todavía me ama? Este episodio es para ti. Y bueno, como Joel, hoy tenemos... Hola. ¿A quién tenemos hoy? Tenemos una persona muy especial en el mundo entero. Bueno, para mí y para ti también. Su esposa, mi hermana, con ustedes. Tenemos a Kimberly Vaca, mi amada esposa, y para mí es un gusto, una alegría compartir con ella este episodio. Así que, amor, preséntate un poquito para aquellos que no te conocen. Hola a todos, mi nombre es Kimberly, pero me gusta que me llamen Kim, porque... ¿Te gusta que le llamen psicóloga Kim? También. Sí, Kim. Bueno, creo que no vengo como psicóloga, así. No, vienes como Kim. No, vienes Solo vengo como Kim. Una ser humana me normal. saco ese papel muy difícil de llevar. Y me gusta que me digan Kim, tengo 26 años, estoy casada, soy cristiana desde que nací, gracias a Dios, en un hogar cristiano, y... he podido ver a través de los años cómo Dios me ha amado, pero también a veces me he olvidado de eso. Así que es muy interesante el tema que vamos a ver hoy, porque creo que no soy la única aquí que se ha olvidado que ha sido amada y que es amada por Dios. En algún momento hemos pensado, no es que ha sucedido así, pero hemos pensado que nos hemos sentido ya no amados por el Señor. Decimos, ¿dónde estás, Señor? A mí en general me sabe pasar, es como, no sé si les pasa, pero a veces uno como cristiano, uno ya sabe las cosas o las respuestas. Uno ya sabe todo. No sabemos todo, pero me refiero a que tú sabes que eres amado por Dios, pero a veces te cuesta tanto sentirlo, es como, estás pasando una prueba y mi mente me responde, Dios te ama o va a pasar esto, como que tu mente misma te anima, pero a veces te cuesta de verdad sentirlo. Es como que ya lo concibió la mente, pero algo no funciona bien, que no lo sientes. Y también cada temporada de tu vida es diferente. Por ejemplo, el amor que yo sentía por Dios cuando era niña era totalmente diferente cuando fui adolescente, cuando fui joven, y ahora que soy adulta es como... Claro. Es totalmente diferente. Y cuando yo tuve esa transición de los 18 para arriba, fue como que yo decía, antes amaba a Dios más intensamente. Y cuando ya soy adulta es este amor más como no tan intenso, más duradero, pero a veces parece que es leve. Y muchas veces lloraba y le decía a Dios, pero no te amo con esa intensidad, antes me daba pasión y no sé qué. Pero obviamente uno que estudia un poco entiende que esa Yo que etapa... soy un poquito estudiada. Entiende que en esa etapa que uno amaba a Dios así era porque era la etapa también de sentir y experimentar esas emociones de manera intensa. Y ahora es como la vida más, no digo que relajada, pero las emociones ya son menos intensas. Y cuando entendí esto dije, entonces no era yo la que me alejé de Dios. Siempre estaba con Dios, simplemente que obviamente estoy creciendo y madurando. Depende mucho también, ¿no? Como decía, de las etapas en las que nosotros estamos, porque vivimos diferente, estamos haciendo cosas diferentes en cada etapa de nuestra vida. Y es por eso que puede llegar en alguna etapa de nuestra vida donde todos nos sentimos que no nos aman, que estamos solos en este mundo. Me gustó mucho lo que Kim dijo y creo que es algo nuevo, ¿no? A veces creemos que sí, ya no siento lo mismo, creo que ya no le amo a Dios, pero creo que hay algo más profundo, como dicen, ¿no? Etapas del amor. Entonces yo quisiera profundizar más después en ese tema, porque las etapas del amor. Estamos entrando de una. Dios. Tal vez algunos te conocen, otros no, otros superficialmente, pero creo que es muy importante que para que conecten en este punto donde tú te sentiste no amada, que primero entiendan cómo fue Kimberly Vaca, cómo conoció Kimberly Vaca a Dios, en qué punto fue que tú dijiste no, Dios no me ama, o te confundiste, algo se cruzó dentro de ti. Entonces, empieza poniéndonos en contexto. Bueno, yo... En contexto de mi vida. Sí, así, chicos. Pero para los que no saben... Story time. De una vez en el 99 cuando nací. Eso no. Añísimos. Bien. Yo nací en un hogar cristiano.
pero a los 7 años mis papás se alejaron de la iglesia. Siempre lo cuento eso porque me acuerdo. Empezamos. Los traumas Empezamos familiares. A veces sí. Entonces ahí empezamos como a ir a la iglesia sin mis papás. Íbamos con mi abuelita y yo iba con mis hermanas. Y empecé a crecer en este ámbito un poquito más consciente, necesitada de Dios. Pasaron muchos problemas en nuestras vidas. En mi vida a esa edad yo sentía que era la persona con más problemas, nadie me entendía, todo así. Vamos a contar una historia donde la Kimberly agarró... Paréntesis, anécdota. La Kimberly agarró un cuchillo de los que no cortan. Tenía 7 años, gente, aún no como llegaba un con cuchillo Dios. de los que no cortan. Esos de Los de que- plástico, Ok, los de ok, ok. plástico. O sea, los que no cortan y son solo como que... Ya, Ya. viste para comer y cortar. Ya. Pero se te rompe. Y ella se iba a matar con el cuchillo y ahí hizo drama. Creo que nunca, ni siquiera tú lo sabes. Chicos, cosas que me estoy enterando de mi esposa. Es que esto, o sea, ahora lo contamos así chistoso y creo que ella también O siempre sea, lo vio así, un trauma. Ese día fue traumante. Y la Kimberly... No promovemos ningún tipo de... Ay, sí, creo que eres psicólogo. Bien. Yo tenía muchos problemas familiares en el ámbito de que mis papás estaban fuera de la iglesia y pues ya saben, unas peleitas por ahí. Y yo era una niña que lo percibía todo porque era la hermana mayor. Y la hermana o el hermano mayor tiende a percibir más las cosas serias Ahora es más grande. porque era más grande, era más como tienes que verles a tus hermanas o ándate con tus hermanos al cuarto. Y yo era muy pequeña, entonces yo buscaba la manera de que eso ya parara. Entonces mi amenaza, entre comillas, era como que si ustedes siguen peleando, nosotros nos vamos a matar. Y yo les decía a mis hermanas, ay, dije la palabra que tienen que censurar. Les dije a mis hermanas, antes de que, pues, ya teníamos como una dinámica, lo siento papá si ven esto, yo sé que ahora son grandes líderes en Cristo, pero ya teníamos una dinámica que cada fin de semana eran peleas. Pasábamos de lunes a viernes súper bien, sábado y domingo de ley llegaba esto. Entonces yo ya sabía que se venía. Y Tapas les de mis cogí a suegros. mis hermanas en un cuarto, que era mi cuarto, siempre he tenido cuarto sola, y les dije, Cabe recalcar. cuando vengan mis papás, si es que se están peleando, vamos a coger, y les señalé con el cuchillo. Me acuerdo que era Damaris y Marcela también. Les dije, vamos a poner el cuchillo así. Si ustedes están peleando más, nos vamos. Nos vamos de este mundo. Y mis hermanas eran como, Bueno, ya, de una. Nos saltamos ¿Qué hacemos todo. aquí? Y fue como muy chistoso eso, pero en ese momento para mí era como una solución, buscar una solución rápida. Entonces ese era el contexto de la historia, de la anécdota. porque aparte nuestros papás fueron muy jóvenes cuando Sí, empezaron sí. a jugar. Entonces era como... Estaban aprendiendo. A vivir, a crecer. Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y creo que esta, tal vez como dice Kim, ahorita nos reímos, pero para ella marcaron cosas en su corazón que van como que formando lo que viene siendo tu historia con Dios, cómo lo conociste y todo eso. Y ahora sí puedes entrar en eso. Bien, Ahora sí. a los 8 años, cuando yo me bauticé, mis papás no estaban en la iglesia y cuando recibí el Espíritu Santo tampoco. Oh. Entonces yo entré a un curso, el de Novedad de Vida. Todos alcen la mano el que ha estudiado eso Pentecostales del Ecuador. antes de bautizarse. Y yo empecé a descubrir quién era Dios, por qué tengo que bautizarme, y a mi corta edad yo sentía que tenía full pecados. O sea, yo era la niña más pecadora del mundo porque tenía estas ideas de querer acabar con esto, y de cierta manera también yo empecé a crecer como sola. Entonces, incluso con mis hermanas no me gustaba jugar porque ahora lo entiendo, ¿no? Y ya lo sanamos. Pero cuando ya tomo esta decisión de bautizarme fue porque dije, necesito que alguien se lleve mi dolor, necesito que alguien me ayude, o sea, necesito que... Porque yo no hablaba con nadie. Aquí todos están de testigos, las personas que me conocen desde que soy una niña saben que yo era una niña que le podía doler, pero no lloraba de la vergüenza de llorar. A mí mi papi le pegó duro, imagínate. Y no... Yo levantaba Pepe, que no había dormido a la vez. ¿Qué pasó?
Pero nadie me va a ver llorar. Nadie me va a ver llorar. No era porque nadie me va a ver llorar, sino porque a mí me daba vergüenza hablar. Yo me ponía roja cuando hablaba, cuando lloraba. O sea, todo era para mí como... No podía. Entonces, decido que Dios tiene que ser la persona que rescate mi vida. Porque ya mis papás, no pudieron. Mi abuelita hacía lo que podía con lo que tenía su vida, tenía más nietas. Y yo siempre me sentía en este punto, yo era como un punto negro en algo blanco. Como que no me sentía, no me encontraba. Hasta que empiezo a conocer este amor, esta gracia de este Dios que ama sin medida, que te da paz, que te da alegría. Yo decía, yo quiero eso en mi vida porque yo necesito eso en mi vida. Fui donde el pastor, mi pastor en ese entonces, y él me dijo que no me puede bautizar porque soy niña. O sea, era muy pequeña. Uh-huh. Y dije, está bien. Pero antes de eso recibí el Espíritu Santo y ya me dejaron bautizar. El día que yo me bauticé para mí fue súper épico. ¿Por qué? Porque sentí que el mundo se paró, que la luz llegó, que yo me hundí, salí y ya era otra persona que por poco y volaba. Y aparte yo me sentía muy feliz, sentía gozo porque cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida yo ya sentía gozo, sentía paz. Y yo recuerdo claramente cuando recibí, y la primera vez que yo recibí el Espíritu Santo, y fue sola, chicos, o sea, ni siquiera fue con alguien, nadie me tuvo que decir, recíbelo, yo sola, buscando de Dios. Me acuerdo que la persona que era de la escuelita dominical en ese entonces oró por mí y de ahí yo me di sola. De ahí no sentí que alguien me abrazó, me cogió la mano. Estaba con una amiga que era de mi misma edad. La diferencia es que ella sí tenía a sus papás en la iglesia. Entonces estábamos las dos y como ella también estaba por recibir el Espíritu Santo, no recuerdo si lo recibió o no, como que sus papás querían ser parte de eso. Entonces como que... Chao, Kim. Y yo, bueno, no importa, estoy con Dios. Y después de 2 horas, el pastor dijo quién recibió el Espíritu Santo. Yo no había alzado la mano porque no sabía si es que realmente era, hasta que el pastor lo confirmó desde el altar y dijo que sí lo había recibido. Y para mí ese día lo cambió todo. Más adelante ya mis papás, cuando yo tenía unos 12 años, ellos ya se entregaron. Ellos tienen un testimonio súper lindo, mi mamá también, mi papá también. Así que invítenlos aquí para que les cuenten. Mi mamá ha visto hasta cosas que no sé yo. Pero desde ahí mis papás no se han apartado. Yo ya tengo 26 años y súper bien. ¿Qué sigo contando mi vida o qué? No, hermano. Porque tengo mucha vida. Ya, pero bueno, entonces así fue como quien conoció. Vamos a entrar en contexto. En toda tu vida, así conociste a Dios, así te enamoraste de Él. Sí, así como con esa necesidad de esta niña que necesita a un padre amoroso que le ayude. Y de ahí fuiste de largo con el Señor. No siempre, pero sí. Ya. Entonces, ¿cuándo fue este punto donde tú ya entraste en esto, ¿no? De que a pesar de que estabas con Él, sentías que tú no eras amada por Él. Creo que esta parte de no sentirse amado por Dios son muchas, o sea, se dan en muchas ocasiones en tu vida. No hay como solo una y después todo fue, porque si no mantienes esta relación, de cierta manera ya no te sientes amada o amado por Dios. Entonces mi primera vez que ya no me sentía amada por Dios fue cuando, como yo empecé, desde los 12 años empecé a ayudar en la escuelita dominical, me involucré en el servicio, tuve una enfermedad también, que eso es para otro testimonio y otro podcast, muy larga de hecho, y también hay muchos involucrados. Pero después de eso yo me fui involucrando en el mundo. O sea, como toda mi vida fui cristiana, sigo siendo cristiana obviamente, pero yo tenía muchas curiosidades, como pintarme el cabello, ponerme un pantalón, hacerme piercing, maquillarme. Tenía muchas curiosidades, como que qué es un baile, qué es un licor. Poder, Jesús. Obviamente no me dejaron desviarme tanto. No, mi personalidad tampoco se daba para eso. Pero sí empecé a tener pensamientos. Algo que me caracteriza mucho es que cuando yo tengo un pensamiento desde muy pequeña, yo siempre pensaba mucho. Ahora entiendo que a veces sobrepienso y otras veces pienso que lo pienso
muchas veces. Pienso que pienso mucho. No, a veces lo sobrepienso mucho. Cosas entonces siempre, como yo no podía hablar, o sea, me daba vergüenza hablar, mi mente era como mi mejor amiga, yo era mi mejor amiga. Entonces empecé como a desvincularme, a olvidarme de ese amor como redentor que un día me abrazó, que me rescató, que hizo que mi vida fuera más feliz, a pesar de que mis papás aún no regresaban a la iglesia ni estaban bien con ellos, pero ese amor para mí cambió muchas cosas en mi vida, y a los 12 años pues mis papás regresaron a la iglesia, entonces empecé a desviarme, ¿no? Empecé a quitar la mirada en Dios, empecé a dejar que el murmuro, el ruido del mundo empezara a hablar a mi mente, porque es donde más llegas. Si tú quieres llegar a mí con algo, tienes que ponerme un pensamiento, algo, y yo ya, con eso me quedo hasta saber qué mismo. Y empecé a quitar la mirada de Dios. Recuerdo que a los 12 años totalmente, yo nunca dejé de ir a la iglesia, pero a los 12 años empecé como voy a hacer lo que yo quiera. Ya mucha restricción, mucho que no sé qué, mucho que no puedes. En mis 15 años no hice unos 15 años como yo quería, sino eran unos 15 años lindos. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, eran lindos mis 15 años, pero yo quería un montón de cosas más. No, baile, no. Mundanalidad. Sabía que eso no lo iban a dejar. Pero sí quería como que algo diferente. Todo fue como muy, muy rígido, según yo. Bueno, entonces de ahí empecé a desviarme de este amor. Y cuando tuve 16 años, ya poco a poco fui alejando mi mirada de Dios, mi corazón. Y a los 17 años, ¿cómo llegó Dios otra vez a mi vida? No, por mis pensamientos. Porque con un pensamiento me pude alejar, pero con un pensamiento Dios supo hablar a mi vida. Entonces, en ese lapso, Dios empezó a poner pensamientos en mi vida de su amor, de su misericordia, pero yo batallaba con eso. Decía, yo no puedo ser amada por Dios si yo dejé de servir en la iglesia, voy porque mis papás van, mi papá me obliga a orar, mi papá me obliga a esto, en este tiempo mi papá ha sido el que ha estado ahí, mi mamá también. No he sido yo correspondiente de este amor. No creo que Dios me ame. O sea, me sentía muy lejana de Dios. Esa era como mi humanidad, pero Dios me mandaba los pensamientos y me decía, yo morí por ti, yo estoy aquí por ti, yo estoy contigo. Pero eran pensamientos que a veces yo no los creía. Y ahí yo me sentía muy desorientada y me sentía que no era amada por Dios. Me había olvidado de lo que Él hizo cuando yo era niña. Y me desconecté totalmente de todo el mundo. Creo que Damaris es testigo de que me encerraba en el cuarto y trataba de llenarme de cosas de Dios, porque Él me estaba hablando mientras yo luchaba con esta parte de estoy olvidada de Dios. Es que me acuerdo que una vez, es que yo viví como hermana ese proceso, ¿no? Entonces siempre decimos, tal vez ella estaba en su etapa de adolescencia, que creo que a todas las chicas que han crecido en un hogar cristiano, ¿no? Como que siempre te enseñan algo y cuando ves otra cosa, tu cabeza dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Entonces ella pasó ese proceso, pero cuando ella estaba en ese proceso yo recién estaba enamorándose de Dios. Estaba enamorándome de Dios. Entonces era como que yo, Señor, mi hermana se va a perder. Se va a ir al infierno. Señor, salva a mi hermana. Tienes que rescatar. Entonces me acuerdo que yo, sí, era como que creo que ya algunos saben, porque ya hubo un episodio donde decían que era como una viejita. Y recuerdo que cuando ya Kim ya fue creciendo, pasó esta etapa de su adolescencia. Una vez, contemos la anécdota antes de pasar. No, la del bailecito. Ya, pero déjame acabar mi historia, por favor. Está bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya me acordé. Ya. Entonces me acuerdo que un día estábamos en la casa así de la nada, ella ya había salido del colegio y no me acuerdo porque yo estaba también en la casa. Y me acuerdo que le veo escuchando una prédica. Y yo, a mis 17 años nunca había escuchado prédicas. ¿Qué pasó esto? Bueno, sí había escuchado prédicas, pero ahí empezó el auge de escuchar las era prédicas. como que ya empezaba a escuchar música cristiana otra vez, y empezaba a oír mucha prédica.
Entonces yo me acuerdo que me había emocionado mucho y me fui de la casa. De la casa. Adiós. De la emoción. No, mentira. Ya he ido de la casa de la emoción y yo siempre me viví con mi abuelita. Ya. Entonces me acuerdo que le fui a contar y mi abuelita también se emocionó y La Kim regresó. Yo, Dios me ama, Dios no me ama, que sí te amo, Dios, que sí te amo. Nos pusimos a llorar de la emoción y agradecer porque fue ver esto de como la Kim que estaba un poco desconectada a la Kim que literalmente volvió a, o sea, todo lo que ustedes ven, conocen de ella y han visto. Entonces sí fue como un wow, Dios. Entonces sí fue como muy importante y muy interesante ver esto, y tal vez nosotros solo veíamos de externo hasta que ella ya empezó a ir como que metiéndose más en las cosas de Dios y ya predicaba más y hablaba de todo lo que había pasado dentro de ella. Y ahora igualmente como ella comparte, ¿no? Ella olvidó que se sentía amada por haber fallado tanto, por haber hecho tal cosa que te dijeron que es pecado, que tal cosa es esto y esto y esto. Como que ponen esa idea de que al hacer esas cosas Dios se va a enojar. Hay un punto importante que es que, bueno, según lo que nos cuenta, nunca realmente como que dejó totalmente, digamos, la iglesia, nunca es como que se fue, y quizá muchas de las personas también estén en ese sentido, como que siempre he estado aquí, siempre he estado en la iglesia, he tratado de estar como que rodeado de las cosas de Dios. ¿Y por qué será que aún cuando conocemos la Biblia, cuando sabemos promesas y maldición, y digamos que sabemos todo lo que está... Maldiciones. O sea, bueno, promesas, maldiciones, todo lo que está ahí. Cuando sabemos todo lo que está en la Biblia, pasamos, estamos en los servicios. ¿Por qué será que aún en medio de todo eso llega el punto donde nos encontramos en que siento que Dios no me está amando, siento que algo está pasando en mi vida? ¿O cómo fue que tú pudiste vivir eso con el contexto de que nunca te fuiste realmente o 100% de la iglesia? Me gusta mucho esta pregunta, porque ahora entiendo un poco más. Por ejemplo, dando terapia, a veces las personas dicen, una vez un paciente me dijo, usted debe tener la vida súper chévere. Resuelta. Ajá, como hoy usted debe saber qué hacer, qué decir, usted le pasa esto. Pero lo que no sabes. Bien, así. Y como que... Y yo, ahora me toca a mí. No, entonces, y cuando este paciente me dijo esto, dije, a veces el conocimiento no es igual a la práctica. Entonces, eso está fuerte. ¿De qué te sirve saber mucho, ir mucho, leer mucho, entender mucho, si a la final no aplicas esto con sabiduría a tu vida? Entonces yo le decía, bueno, yo no le decía al paciente eso, pero entre mí decía, de poder puedo, pero a veces batallo con mi propia humanidad de sacar cualquier cosa que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo saber muchos versículos, puedo haber escuchado un montón de prédicas, puedo haber ido a la iglesia, si es posible, toda la semana. Pero ¿de qué me sirve si a la final todo ese cúmulo de conocimiento no puedo aplicar una sola cosa en mi vida? Y eso también me lleva al punto de que, ¿de qué sirve todo eso si a la final nada lo puedes aplicar? Podríamos decir que, hablando en el contexto de el mismo ejemplo que puse, la persona, obviamente el ejemplo de Kim, la persona que no se ha ido de la iglesia, que siente esto en un tiempo donde Dios no le ama, se podría decir que ese momento se produce o es consecuencia de que, como tú decías, a veces nosotros tenemos mucho conocimiento, mas no lo ponemos en práctica. Podríamos decir que puede que lleguemos a ese punto porque sabemos, es como cuando las parejas saben qué hacer para resolver el problema, simplemente no lo hacen y se crea el problema. Podría ser algo así. Sí, es justamente eso. La memoria, por ende es memoria, sabe, recuerda. Si tú le presentas a tu memoria, a tu mente, que esto es un teléfono, más adelante cuando le digan teléfono va a recordar esto. Así mismo sucede. Si a tu mente le llenas de la palabra de Dios, le llenas de cosas que te van a nutrir, cuando tú te enfrentes a un problema, a una situación, o algo con mucha tristeza, no sabes qué hacer, tu memoria te va a recordar lo que ya llenaste en tu mente. Hasta ahí vamos bien.
pero ahora, ¿qué decido hacer? Porque yo puedo elegir aceptar lo que ya mi mente me está diciendo, puedo elegir ese gozo, puedo elegir esa paz y puedo elegir dejar mis preocupaciones y mis cargas en Dios, o puedo simplemente hacerlas a un lado y seguir en mi frustración, seguir en mi hoyo, seguir en mi desgracia, por así decirlo. También viene la parte de la voluntad, qué es lo que quiero en mi vida. Muchas veces, a veces dicen, no puedo cambiar, no puedo hacer esto. Hay dos cosas. Una realmente es porque necesitamos esta ayuda, una ayudadita externa, pero muchas veces son esta parte de que no me gusta lo que tengo que hacer, y porque no me gusta lo que tengo que hacer, no lo hago. O te da mucha pereza. O me da mucha pereza. Porque si se dan cuenta, vivir en esta relación continua de la gracia de Dios es aceptar que muero a mis propios deseos. Porque si fuera por mí, me quedo todo el día en la cama viendo series, pero mi deseo se ve sometido, es decir, mi carne se somete a lo que necesita mi espíritu. Porque tu espíritu siempre va a querer, pero a veces tu carne es la que más manda en tu vida. Y por ende, no le doy la oportunidad a que el conocimiento que la palabra de Dios me da pueda redarguir en todo mi ser. O sea, le corto la viada. Sí, es como, recuerdo una vez que quería hacerme la víctima con Dios. Pobrecita yo. Y me acuerdo que era como que yo, Señor, empezaba, ¿no? Pero de una tu mente te juega porque sabes la palabra. Ajá. Es como que dice, no sé qué pasa, es como que te llega una notificación, no sé si les pasa. Es como que uno quiere estar mal y pum, le llega la notificación de un versículo que dice, es que soy lo peor, y luego, no, Dios, un versículo que te confronta enseguida. Sí, de una. A mí me pasa eso. Pero hay veces en las que yo digo, no, es que quiero llorar. Sentirme mal y llorar. Quiero este espacio, Señor, pero de una está ese pensamiento que de una es como que a veces ni necesitas que Dios audiblemente te venga a responder, porque esa palabra que ya ha sido sembrada empieza a dar fruto cuando más lo necesitas, empieza como a florecer todo esto. Y Kim mencionó, ¿no? Y estábamos hablando de que lo de sentirse no amado por Dios viene a veces por fallas, pero yo he hablado con algunos jóvenes cristianos, o incluso jóvenes que tal vez han llegado a conocer de Dios, a amarlo, pero también se han apartado, y también llegan a sentirse no amados por Dios cuando se comparan con alguien. Cuando, ¿qué pasa? Digamos, ustedes son esposos, un ejemplo, yo aquí sin no sé si ustedes generando son esposos, discordia, y digamos que uno de los dos empieza a tener muchas cosas, muchos triunfos, y el otro empieza a decir, Dios, no me amas tanto como él porque él tiene esto que yo también quisiera tener, y se siente menos amado por Dios. O también hay casos en los que Dios no responde a una oración, que tú estás, que llore, moleste. Y a veces sí son oraciones que dicen como, ok, es una oración que no tiene tanta importancia que me la responda, ¿no? Pero a veces hay oraciones que de verdad tú estás esperando respuesta. Necesitan una respuesta de Dios, y al no haber una respuesta de Dios, sienten que Él no los ama, y que ama al que sí respondió. Que hizo una oración y ya le respondió. Porque con Él sí, conmigo no. Me amas menos a mí y a Él no. Entonces empiezan a ocurrir estas cosas donde empiezan a sentirse perdidos. O, ¿por qué ella puede hacer todo esto? O, ¿por qué a mí me pasó esto y a otra persona no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó con mi vida? ¿En qué punto me pasó este mal? ¿No me amas? O cosas así. Es como, son preguntas y cosas que muchas de las personas incluso que nos escuchan tal vez han vivido o han sentido o se las han hecho. Entonces, Kim, a todas estas preguntas que hoy te estoy mencionando, ¿no? O todos estos casos que te estoy diciendo, ¿qué podrías decir tú desde tu punto de vista? Porque tal vez sé que también tuviste un tiempo en el que Dios no respondió algo para ti. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué dirías en base a tu experiencia? Bueno, la comparación es un tema muy, muy feo, porque es una mentira que nos desgasta el alma totalmente. O sea, el estar comparándonos nos desgasta. Cuando nos comparamos, no solamente no nos medimos con una vara que Dios no nos puso, sino que también nos olvidamos de vernos como Él nos ve. Por ejemplo, la comparación es muy cruel. ¿Por qué razón? ¿Quién te conoce mejor que nadie, Damaris?
Ya, Dios y tú, Joel, ¿quién te conoce mejor que nadie? Claro, después de Dios yo mismo. Ya. ¿Y te parece justo, sabiendo tú todo lo que es tuyo, tu contexto, tu vida, compararte con alguien que apenas conoces un 10%? No. Siempre va a ser injusto la comparación. ¿Por qué? Porque yo no le conozco a Damaris tanto como me conozco a mí. Entonces, a Damaris yo puedo verle esta parte linda, esta faceta de 90 grados súper linda, pero yo conozco mis 365 grados, ¿son? Sí. 360. 360. Y yo yo me sí. di 5 más. 360 grados de entre bueno y malo. Entonces, nunca voy a estar en una comparación justa con los demás. Como psicóloga te puedo decir que la comparación es un sinónimo o un síntoma, de que un corazón se ha olvidado su valor. Pero como hija de Dios te puedo decir que tu valor, tu historia, tu vida, las cosas que Dios hace contigo no van ni tarde, ni en espera, ni a destiempo de los demás. Simplemente es al tiempo preciso que es lo que Dios está haciendo contigo en el momento que Él quiere, y por algo es contigo, es totalmente personalizado, y eso es lo magnífico de Dios. Cuando te sientas en este mundo de la comparación de por qué Dios le bendijo a él y no a mí, por qué responde su oración y no la mía, acuérdate que hay más del 90 grados que tú no ves, que esa persona tuvo que pasar, que probablemente tuvo que haber orado más de lo que tú estás orando por lo que tú quieres, o quizás no lo sabemos, pero también sabemos que Dios tiene algo con cada uno de nosotros. Entonces la comparación solamente te va a desgastar. Y para hacerlo, sígueme en mi página de... no, mentira. Corte comercial, corte publicitario, perdón. Pero, Incluso sí. una manera de amor de Dios puede ser el tal vez no responder por ahora, o el tal vez esperarse, perdón chicos, ya. El no esperarse para la respuesta que Él tiene. Es y que a el veces... tiempo que Él tiene para dar la respuesta. O incluso cuando ves que otras personas surjan más y te digas, es que Dios a ella le ama más que a mí, porque ella es esto, y yo no. En realidad todos tienen su proceso. Y tú tienes el tuyo. Y lo estás viviendo y la otra persona lo vive. Y las ama igual. Y a su tiempo tú florecerás en la manera que Dios quiere que florezcas y que te hará feliz. Porque Él te ama. O sea, es como una realidad. Es una realidad plena que Dios nos ama. No es como que Dios te ama, chico. No, es que Dios te ama y todo lo que tú hagas, todo lo que tú tengas, todo lo que Él va a abrir en tu vida dentro o fuera de la iglesia, Él lo permitirá sabiendo qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta y cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es como que todo va a surgir para bien porque Él te ama. Y algo muy importante antes de que, perdón Joel, también Dios va a responder cuando tú estés lista para esto. Porque cuando no estés lista probablemente no lo haga aún porque está preparándote para. Y citamos a Oseas 2:14 me parece, o 2:13, en donde dice que 2:14 que te va a llevar al desierto para volver a enamorarte. Y el desierto a veces es ese silencio, es oración no contestada. Y probablemente lo que venga después de ese desierto va a ser mucho mejor de lo que te estás comparando con alguien más. Recuerdo que yo le decía a mi papi, no, ya quiero tener licencia, licencia. Chocada. Pero no sabía manejar bien. O sea, ni siquiera sabía sacar carro en su vida, chicos. Y los que viven en Quito sabrán que una montaña. Eso es duro. Entonces, yo era, quiero licencia. Hasta era como que... Pero a ella le dieron a las 18 y a la otra le dieron a los 19, 20. Y yo tengo 21, chicos. Yo tengo 28 y nada. Sigo en bus. Entonces, ni tanto por el bus, sino como que era... Yo decía, la licencia es algo top, chicos. La licencia es la licencia. Es una meta. Es la cédula que te sale bien. Todos salimos de la licencia. Yo no. Entonces decía, quiero mi licencia. Pero no sabía manejar bien. Entonces era como que no tuve mi licencia, parece loco, pero los planes de Dios son perfectos. Porque ahora sí puedo. Pero es como que cuando ya de verdad mis papás hicieron todos los trámites para que yo pueda tener la licencia, yo ya sabía manejar mejor, ya me movía sin miedo. O sea, ya todo bien, obviamente siempre hay que tener. Casi le llevan presa por no tener licencia. No sé qué bien. Volviendo a lo que decíamos de... Ay, pero no, me faltó completar.
comentar. ¿Cómo? A veces pedimos cosas y no estamos listos para. Ok. Entonces, por eso también Dios no nos responde. A veces yo pedía licencia y no estaba lista para tener una licencia y manejar. Me hubiera chocado a la primera, hubiera hecho un montón de tráfico. Pero así somos también nosotros. Entonces no es que Dios no te ama, es que te ama tanto que ya muy pronto responderá. Pero por amor a ti, aún no lo hará. Sí, yo decía que a veces pasa cuando como que se nos olvida. Como decíamos al inicio, a veces no es que no está, sino que se nos olvida lo que está estipulado en la palabra y tiene que llegarnos esa notificación diciendo que Él es omnipresente y omnisciente. Es decir, todo lo sabe, es decir, Él está en todo lado. No es que Él está ocupado respondiendo a la oración de Damaris, que no responde la mía, sino que así como al mismo tiempo Él podía estar en el cielo y estaba aquí en la tierra cuando Él se manifestó, está trabajando en cada uno de nosotros en el mismo tiempo. Entonces, No es como no que es... hay quienes que pagan la suscripción. Exacto. No es que está ocupado, y ahí va la comparación, no es que está ocupado con Kim resolviendo primero su problema porque ella oró más, porque ella oró primero, llegó más temprano. Notificación. Ajá, sino que Él sabe cuándo porque está conmigo todo el momento. Sabe en qué momento, en qué tiempo va a mostrarme realmente y va a abrazarme y va a hacerme sentir otra vez ese amor tan divino que todos hemos sentido y que anhelamos siempre tener, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado cuando Dios no responde una oración que de verdad querías. Me acuerdo, bueno, nosotros acabamos de perder a nuestro abuelito hace ¿cuánto? 2 meses creo. Pues Sí. yo le pedí a Dios que le sane. Yo juraba, te va a sanar. Jurado. Entonces, obvio no jurar, no se promete, hermanitos, no nos vayan a mandar. Figurativamente. Ponen el versículo de no jurar a su hermano. Entonces yo prometí a Dios, Dios lo va a sanar, algo va a hacer, ¿no? Y cuando falleció, yo dije, Dios, ¿qué pasó con mi oración? ¿Acaso? Llegó la líder de jóvenes, la que está en la música. Ay, era como, ¿por qué yo puedo orar por otros y no? No puedo orar por los míos para que se sane. Y era como, ¿no me amas? ¿Qué pasa, Dios? Y mientras yo vivía este proceso, me di cuenta, y tienes que ser muy sabio, no dejarte llevar por tus emociones, porque yo me di cuenta que a través de ese pensamiento de no me ama porque no respondió mi oración, Pudo haber crecido una raíz de amargura en su corazón. no tanto raíz de amargura, sino que el enemigo intentó poner otra perspectiva de lo que Dios era en mí. Porque Dios para mí, como digo, somos hermanas, pero todas tenemos vidas diferentes, tú también con tus hermanos. Y Dios para mí ha sido una cosa, para Kim otra y para Joel otra. Entonces como que yo tenía el Dios que yo conozco. Y sé que me falta mucho por conocer, pero al no responderme a mi oración, el enemigo intentó como poner cosas de que Él es muy supremo, no escuchándolo así, lo que decía Joel, o cosas así como para intentar cambiar el concepto que Dios era en mí. Entonces como que hay que tener mucho cuidado en ese pensamiento de Dios no me ama, porque cuando creemos eso y a raíz de qué es lo que creemos, el enemigo también va a intentar nublar quién es de verdad Dios, y ahí surge que te alejas más de Él, que te enojas con Él, o que simplemente no te sientes digno de tal, y es como que si te manchaste un poquito de pecado. Es una metáfora, ya es una parábola para los entendedores. Si te manchaste el brazo de pecado, es como que te sientes tan pecador y no amado por Dios, que en vez de ir al que te ama para limpiarte el brazo, te vas y te sumerges en el lodo por completo a raíz de eso. Y es como que hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento y no darle rienda suelta en tu mente. Sé muy sabio y trata de frenar, aunque te cueste, aunque no lo creas sintiéndolo. Empieza a obrar, porque las consecuencias van a ser mucho peores. Hablando de ese peligro que nos cuenta Damaris cuando estamos en estas situaciones que, claro, son duras. Ahora quizá uno en este momento estamos sintiendo el amor de Dios y podemos hablarlo con libertad, pero cuando estamos ahí sí es difícil. Entonces, cuando estamos, Kim, en estas situaciones que atravesamos estos desiertos, o cuando Dios mismo nos pone en esos desiertos, ¿qué tipo de decisiones, hábitos, recordatorios, cosas que has establecido tú en tu vida con tu experiencia han marcado esa diferencia cuando Dios no me ama en este momento? Esto puedo hacer para recordar que Dios me está amando todavía
a pesar de la situación? Bueno, creo que Dios es muy bueno y justo hablando del proceso de la pérdida de nuestro abuelito, ahora que Damaris lo topó, fue muy difícil, ¿no? Entonces, casi cae. El papelito. Sí. Fue muy difícil. En ese momento yo me sumergí inconscientemente, lo digo inconscientemente porque ahora ya lo saqué, ¿no? Era como que yo decía que estoy bien, que lo sobrellevé todo, pero había mucha tristeza en mi corazón, como que mi corazón se sentía muy cansado, como quería llorar, las cosas no me parecían lindas, era como durmamos todo el día y si no trabajo hoy, postergaba mucho trabajo, como que decía no tengo tiempo, pero pasaba, no sé, realmente desenfocada. Y me olvidé de conectar con esta parte de que Dios me ama a pesar de, ¿no? Y venían muchos pensamientos a mi vida en estos 2 meses que para mí parece que fueron 2 años, porque siento que han sido un poquito más largos los días por justamente esto. Y los hábitos que me han ayudado como a no olvidarme de esta gracia es que le he dejado a Dios que obre a través de mi dolor, porque no es fácil, pero sí Dios puede susurrarte. A veces pretendemos que Dios nos hable elocuentemente, que sucedan cosas poderosas, que un hermano venga y me diga lo que Dios quiere hacer conmigo, esperamos algo súper guau, y en este tiempo solamente esperé un susurro de Dios a mi vida que me decía que tranquila, que yo estoy contigo. Parece muy insignificante o muy cliché el yo estoy contigo, pero cuando atraviesas por estos momentos en donde no te sientes amado, sientes un corazón cansado, un corazón abandonado, porque yo decía que me abrazara, como le decía a Padre, Abba Padre, abrázame porque me siento muy mal. O sea, y no podía derrumbarme frente a alguien, era como, tengo que estar bien. Pero ante Dios no puedo hacer eso. Entonces el susurro, dejarle que Dios susurre en mi oído, mientras quizás yo estoy llorando, en estos momentos sola, en los que puedo entrar en una habitación y puedo doblar mis rodillas y decirle, Dios, aquí está mi dolor y glorifícate a través de esto. O sea, el hábito de darle el control a Dios, el hábito de no olvidarme porque también pasó que no quería leer la Biblia, que no quería orar, no quería ni siquiera escuchar música cristiana, evitaba eso, evitaba todo, hasta que Dios me confrontó con este susurro. A veces creemos que nos va a confrontar con una palabra muy fuerte, pero Él me susurró al oído, Kim, yo soy tu Dios y estoy aquí contigo. Entonces eso para mí es como, nunca estuve sola, a pesar de mi dolor. Entonces déjale que Dios susurre a tu vida, a tu corazón, quizás por ese momento que estás pasando, Él puede transformarlo. Entonces, aunque no quieras leer su palabra, inténtalo hacerlo, un versículo diario, o recordar esa palabra para tu vida, la que más reconforta tu corazón. La comunión con Dios, la oración, aunque no quieras orar, no tengas palabras para decirle a Dios, pero a veces simplemente hace falta no decir nada, llorar con Jesús y esperar a que Él susurre a tu corazón y a tu vida. Y bueno, esas son las infalibles que nunca cambiaría, como el siempre estar conectada con Dios de cualquier otra manera, de una o cualquier otra manera. Y también, aunque no lo crean, tomando pausa de lo que hago yo en la iglesia para Dios, porque a veces necesito recordarme a mí misma. Obviamente no voy a decir, aquí le dejo todo al pastor, verá lo que usted hace, necesito mi tiempo libre, me voy. No, pero sí como, a ver, puedo tomarme esta pausa aquí para hacer como, yo siempre tengo estos tiempos de desconectar para conectar, en el que abandono las redes sociales, abandono las series, abandono todo, porque sí veo series, hermanitos. Abandono todo y me desconecto para volverme a conectar con Dios, en donde Dios habla a mi corazón, en donde Dios me da mensajes, me da prédicas, que ahí yo tengo ahí borradores de escritos de lo que Dios ha hablado en mi vida. Y lo más chistoso es que son prédicas que primero son para mí mismo. Y no les voy a decir el tema para que no me lo copien, pero tengo 2 prédicas que
que son para este tiempo, o sea, que fueron para este tiempo, que era como, era como una curita a mi corazón y Dios susurrando a mi oído, diciéndome, tranquila, aquí estoy. A veces las circunstancias de la vida no te permiten parar. Ujú. Tal vez la iglesia, bueno, tú dices, no irte, no, pero a veces como pausar, sí, pero a veces hay cosas que siguen, el Ujú. trabajo, el Ujú. estudio. La vida. La vida sigue. No puedes, Pararte a llorar. ajá, y justo eso era lo que me pasó, era como, no podía, y tenía que dar lo mejor, y lo que Kim dice es muy real, intenta, aunque no puedas, intenta. No, era como, pesa mucho el alma llorar cuando te sientes roto. Y yo me acuerdo que estaba tanto, los martes son los peores días, los chicos de mi iglesia saben, los martes son los peores porque entro a las 7 y salgo a las 4 y son 2 clínicas. Entonces, mi abuelito tenía esto, o sea, pasó lo que pasó, y yo me acuerdo que estaba muy cansada físicamente. Creo que no fuiste a la U. Un día falté, pero tenía que seguir, porque si no la iba a bajar en notas, porque te entienden, pero igual pierdes conocimiento, que ahora tengo que seguir. Ujú. Pero era como que había horas libres donde yo me quedaba dormida en el carro. Me quedaba dormida y mis amigos estaban ahí, pero yo me quedaba dormida. No quería levantarme a hacer lo otro, me quedaba dormida. Y yo ya me daba cuenta que estaba mal. Y me acuerdo que una vez llegué a mi casa y no podía, no, es como que no tenía ni fuerzas para orar, pero estaba tirada en la cama así. Como una loca. Solo existiendo. Como una loca. Pero estaba pero tan abrumada por dentro. Y era como, Dios, ¿por qué no me vienes a calmar este dolor? Yo queriendo que todo O sea, pase no rápido. entiendes que yo te necesito. O sea, ¿por qué no me respondes? Era como... Y fue como que ya solo estaba tan cansada. Y le dije, no puedo. No puedo. Ayuda, no puedo. Y creo que a raíz de esa oración, todo mejoró. Antes seguía orando, pero sentía que eran oraciones superficiales. De gracias, Jesús, así, ¿no? Pero eran superficiales. Hasta que llegó ese punto donde de verdad estaba tirada en la cama, de verdad, como frío así. Ujú. Mami, ayuda. Y ahí sí mejoró todo, mejoró todo. Sé que es un duelo y tiene ese proceso, pero como que ya me dio alegría. Literalmente, ahora en la noche y al día siguiente me amanecí alegre. Como Ujú. que... ¿Qué se hace, gente? Ajá, y era como... Es como... Dios da alegría en mi corazón. Ujú. Y si algo no está bien... Y me acuerdo, no sé, hay un versículo donde dice que en tierra árida te conocí, en el desierto. Y yo dije, wow. Me está conociendo. Es que es como, el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y no es que fueron los mejores. O sea, fueron los peores, le pidieron carne en pleno desierto. O sea, se quejaban a cada rato. Ya aún así Como lo tuvieron. arbolitos. Y Dios se quedó. La historia no terminó en el desierto. Pasaron del desierto, cruzaron, y Dios se quedó. Y es como en nuestro peor momento, Dios se quedó, no se fue. Conoció lo peor de ti. Sí, de ti que me estás viendo. Yo pensé que de Y ti. de ti también que me estás escuchando. También viendo. Conoció nuestro peor momento y no se fue. Ujú. Se queda. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios no se mide igual al tuyo. Y nunca deja de ser. Porque te amo. Creo que es bastante sano algo que decía Kim cuando hablando en la gente, y quizá tú que me estás escuchando, que tienes muchos cargos y estás muy involucrado en el servicio y nunca paras y siempre tienes algo que hacer. Creo que es muy sano los momentos donde hay que dejar todo a un lado y volverte a enamorar tú intencionalmente, porque Él va a estar ahí. Eso es algo que yo he experimentado. A veces y me pasó justo este fin de semana que no serví porque no estuve no pude llegar al ensayo, entonces Lo vetaron. entonces es como que uno está en el servicio y te olvidas de todo, porque les hablo personalmente, dirijo la alabanza, pero cuando estoy abajo no me voy a fijar si lo hacen bien, no me voy a fijar quién se equivoca. Lo que yo intento hacer siempre que no estoy sirviendo es enamorarme del Señor. A veces no sientes cómo hacerlo, a veces no quieres danzar, a veces no quieres adorar, pero cuando lo haces aún sobre tu carga, el Señor responde. Porque yo lo he hecho así, ha habido veces donde digo, bueno, es un servicio más, levanto las manos porque tengo que hacerlas.
danzo porque tengo que hacerlo, y en medio de eso el Señor me toca. Me dice, aquí estoy yo te amo todavía, estoy contigo, te respaldo. Y es sano enamorarse del Señor en cortas pausas que tú tengas y puedas hacer en tu servicio, porque el Señor responde a esa búsqueda que tú haces para encontrarte con Él. Sí, y más que sano es el pilar, porque no es el fundamento. No tiene sentido nada de lo que haces si no te conectas. Si no estás conectado con Dios. O sea, no tiene sentido nada, si no estás en ese punto. Y ya, creo que ya estamos por concluir. Sí, estamos muy bien para concluir. Para concluir, chicos, si ustedes quieren conocer más de Kim, pueden ir a ver sus redes. Sí, estoy como Kimberly Vaca. Y si desean terapia, estoy como sí, Kimberly Vaca. Hay un nuevo lanzamiento que esta semana ella lo estará lanzando. Tal vez este episodio ya salga o saldrá casi al mismo tiempo, puede ser. Al mismo tiempo que ella lance una sorpresita nueva que sabemos que edificará a muchos de ustedes. Estén pendientes, pero no nos queremos ir. Sí, ya saben, ¿qué nos falta? Orar. Claro, aquí somos cristianos, buenos cristianos, y vamos a orar por cada uno de ustedes que nos han estado escuchando. No sé si Kim quiera decir algo más, Joel igual. Solamente quiero, algo que me ayuda mucho a mí es que cuando yo me olvido de esta gracia y este amor, yo siempre tengo en mi mente a mi versión pequeña, a esa Kim pequeña que conoció a Dios y que se enamoró de Él, como abrazada a Él. Entonces siempre que me olvido que Dios me ama, me acuerdo que Él me abrazó desde ese momento y nunca me soltó. Y siempre está conmigo. Entonces, aunque yo no lo crea, y aunque a veces tú no lo creas ni lo sientas, Él está ahí, como con tu versión más vulnerable, abrazándote y diciéndote, nunca te he dejado de amar, porque el amor de Dios no se iguala ni se compara a nuestro amor, nuestras etapas y nuestra intensidad de sentir las emociones. Como les decía, yo creo que Dios, no estoy amando a Dios como debo, pero el amor de Dios nunca fluctúa ni se va de arriba para abajo como es el nuestro. Entonces, entender que como Dios nos ama, no es como nosotros amamos. Y no se comparen, por favor. Pues bueno, creo que ya han andado bastante bonito en el tema. Quisiera nada más que Kim nos dirija en la oración para poder terminar en este tiempo y poder, esperamos haber acompañado a algún joven en esta etapa si tú estás pasando. Esperamos que alguna de estas palabras, consejos, hábitos, experiencias te sirvan para que comprendas que Dios está ahí y Él te ama. Como les contaba a los de mi abuelito, esta semana ya es la última del semestre de la U, y hoy a lo que estaba viniendo, tuve un examen súper bueno, chicos. Festejaron conmigo, esta semana ha sido muy buena, pero yo empecé todo lo de mi abuelito. Yo me considero que Dios nos hizo capaces a todos. Todos podemos sacar buenas notas, todos podemos hacer lo mejor, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Pero a raíz de lo que me había pasado, sentía que se me hacía muy difícil hacer las cosas. Y sí decía, ¿por qué no sacas la nota que tú quieres sacar? Y como me decía a mí, pero llegó un punto en este proceso de este semestre que dije, estoy haciendo lo mejor para el tiempo en el que estoy. Y yo dije, es el peor semestre, no sé qué, me decía a mí misma. No es que estoy mal, pero yo soy una chica que se exige mucho, ¿ya? En Sevilla, pero hoy, al venir acá, toda esta semana ha ido muy bien. Este último parcial ha ido muy bien. Los otros sí me ha ido bien, o sea, sí, muy bien. Ninguno tengo menos de 90, ¿ya? Pero me refiero a que yo me puse a pensar y digo, Dios ha estado. Digo, ¿cómo saco unas notas ahorita así de la nada? Obviamente estudié. Es que creo que Dios también tiene sus maneras. Él sabe que es importante para mí y se ha mostrado presente, y ahora está dándome descanso y ayudándome más que antes. Y Él nunca ha dejado de estar. Él sabe mis sueños que le he dicho de la universidad y veo cómo responde, y no me ha dejado de amar, aunque yo crea. Entonces, si tú que nos estás escuchando crees que Dios se ha alejado porque fallaste, crees que Dios no te ama porque no te responde a una oración, crees que Él no te ama porque te pasó algo malo, crees que Dios no te ama porque a la otra le va bien y a ti no, en realidad Él sí te ama. Y ya falta muy poco para que simplemente también esa venda
que no te deja ver el amor de Dios se vaya. Y cuando lo hagas te darás cuenta que Él nunca se ha ido. Su amor te ha rodeado de principio a fin, de día y noche. Entonces ahora vamos a orar por ti, por cada uno de ustedes que nos escuchan y decirles que el amor de Dios es tan endulzante y nos envuelve, que es lo más hermoso y nunca se va a ir, pero lo importante es que tú también lo creas y lo sientas. Y por eso el día de hoy vamos a hacer una oración que ¿quién va a dirigir? Amén. Bueno, si ya llegaste hasta este punto de este podcast es porque conectamos en el tema y porque nos hemos sentido identificados de cierta manera. Entonces, a pesar de no estar como presencial contigo, quiero que cierres tus ojos y que puedas imaginar ese abrazo de Dios que necesitas en tu vida. Ese abrazo que quizás lo has estado como excluyendo, te has estado evitando por todas las cosas, por la carga, y que solamente recibas el abrazo de Dios y que le puedas decir esto conmigo. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú siempre estás aquí, porque tú siempre nos abrazas y porque tú siempre has sido fiel, Señor Jesús. Gracias por abrazarnos en los momentos más difíciles y vulnerables de nuestras vidas, por estar presentes en nuestros momentos felices, pero también los no tan buenos. Y yo te pido, Señor Jesús, por esta persona que nos está escuchando, que seas tú poniendo pensamientos de bien y no de mal, y que puedas recordar a cada uno de nosotros el amor que tienes y que no es igual, Señor. Que puedas hacernos entender que tu amor va mucho más allá de lo que nuestra expectativa puede alcanzar y que tu amor sobrepasa todo lo que yo me he puesto como límite. Señor Jesús, te damos el control una vez más, recibimos tu abrazo y tu amor, aunque sin merecerlo, tú estás ahí, presto para darnos de tu amor, derramar tu misericordia y gracia en nuestras vidas y sobre todo transformarnos para un bien. Y este bien, Señor Jesucristo, que sea por y para ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Amén. Amén. Muchas gracias. Qué hermoso tema, la verdad. Podrán pasar muy bonito tema. Temporadas, pero creo que este tema es infinito, porque sí, es el respirar, ¿no? Y es el como amor de Dios. El día del cristiano, el amor de Dios. Amén. Muchas gracias, mi querida hermanita, esposita, hermanita Kim, por acompañarnos en este lindo episodio de que si olvidaste que Dios te ama, pues Él no te ha dejado de amar nunca. Amén, amén. Y como no sé si se habrán dado cuenta al inicio, comentamos que estamos en una nueva temporada, en una nueva serie que se llama Ruta 316. Entonces pueden estar pendientes de los capítulos que se suben de esta nueva serie. Tenemos más invitados, más sorpresas. Igualmente, si tú tienes ideas, preguntas, algún tema que quisieras que topemos, puedes escribirnos por Instagram. Poner en los comentarios. En los comentarios de YouTube o de Spotify. Recuerda que este capítulo y todos están subidos en todas las plataformas que tenemos de Sin Fronteras Ecuador. Antes de terminarnos, siguiendo, queremos hacer un corto anuncio. Este anuncio es, como saben, en nuestras redes sociales como Instagram estuvimos lanzando nuestra nueva misión, que es Misión Milagro, donde el pastor Livingston acaba de salir a abrir obra. Estaremos ayudando en un sector vulnerable, estaremos dando ropa, juguetes, caramelos, canastas y sobre todo la palabra de Dios que penetre corazones. También ayudaremos en centros de rehabilitación y por eso hoy queremos pedirte tu ayuda, que te unas para ayudar en esta obra misionera y poder expandir el reino de los cielos. Así que si tú deseas ser parte, escríbenos por nuestras redes sociales en Instagram. Puedes donarnos cosas como juguetes, caramelos, ropa. Y si tienes un valor económico que deseas donarlo, también es muy bienvenido. No importa la cantidad, todo grano de arena nos es útil. Así que te lo pedimos y muchas gracias por escuchar este capítulo del día de hoy. Sin nada más. Gracias por conectarse. Esto fue Sin Fronteras Podcast. Chao, síguenos en nuestras redes sociales. Bye bye. En Ecuador, en todo lado estamos como el arroz con pollo. Síganme.